Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad y sostenible. Hoy tenemos un tema que genera mucha confusión y a veces hasta nos puede dar un poquito de nostalgia. ¿Cómo ves, Carmen? Pues no me da mucha nostalgia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sostenible. Pues sí, como que tanta nostalgia no, pero yo creo que cuando empezó todo este tema del cambio de las normas y que nosotros estábamos buscando ahí como locos en los puntos de la norma de la frase, ahí perdido en algún lado, el término acciones preventivas. Sí. Bueno, ahí es algo que yo creo que es importante entender qué pasó con esas acciones, ¿no? Así es, ¿en qué se transformaron, verdad? Sí, porque no desaparecieron realmente. No se desaparecieron, no se asusten. Hoy vamos a explicar un poquito por qué, cómo funcionan ahora y qué tiene que ver esto con la sostenibilidad real en nuestras organizaciones. Sistemas de gestión como rueda de hámster. Sostenibilidad de cuento de hadas. No más. Y Sostenible Podcast. Sistemas de gestión que sí avanzan. Sostenibilidad que da resultados. Soy Silvia Ham. Soy Carmen Ferman, apasionadas de la sostenibilidad y la gestión. Prófugas de la burocracia y el greenwashing corporativo. Bienvenidos. Y Sostenible Podcast. Gestión sin filtros. Creo que la pregunta inicial para algunos tal vez sea qué eran las acciones preventivas, porque damos por hecho que todos sabemos que venían en la norma, pero qué tal que haya por ahí algún jovencillo que no le tocó ya esa versión. Entonces, ¿qué eran las acciones preventivas? Bueno, en las versiones anteriores de las normas, sobre todo en la mamá de las normas, le digo yo, la 9001, venía el término, desde la primera versión, me parece, es el término de acciones preventivas. Sí. Entonces, desde ahí teníamos ya un término que iba junto con las acciones correctivas, venía este tema de las acciones preventivas. Pero bueno, ¿y qué entendías tú en ese término de acciones preventivas? Pues digamos que era eso que había que implementar para evitar que algo pasara. Ok, sí. Como que en algunos casos lo tomaban un poquito como, vamos a adivinar qué pasa. Vamos a adivinar qué pasa. A veces era algo... ¿Como medium? Eso es, sin tener previamente un análisis más a conciencia de su definición. Sí, claro, porque creo que ahí el reto era como esta parte de los mecanismos, porque aunque como una parte documental ahí estaba y todas las organizaciones pues tenían que tenerlo incluido, porque si no, pues no conformidad mayor, no te puede certificar, ¿verdad? Entonces lo describían ahí como de cuándo tendrían que tomar una acción preventiva, bueno, o decían tomar una acción preventiva. De hecho, como estaba documentado para un procedimiento en específico, era muy claro el tema de debe cumplir con un procedimiento, un documento que especificara las acciones correctivas y preventivas. Entonces, bueno, pues era como un check más. Sí, ¿no? Pero no se determinaban como en qué momentos tomabas una acción preventiva, que se decía como de tomas acciones preventivas. Exacto. Pero entonces no quedaba claro para las organizaciones cuándo tomar estas acciones preventivas. Muchas veces en la práctica lo que de hecho hasta la fecha, yo siempre en mis procedimientos de acciones les dejo los criterios de cuándo, porque ya sabes que aunque sean las correctivas, igual no nada más, no solo las preventivas sufrían, también las correctivas que crean que solo son de las auditorías, pero en este caso no quedaba claro cuándo las iban a tomar, que podía ser cuando tu indicador a lo mejor ya iba así como avión aterrizando, ¿no? De picada, ahí no consideraba. No había una lucecita. Sí, como de, ahí parece que vamos a incumplir. La preventiva hubiese sido hacer algo ahí, o algún riesgo, algún tema. Incluso en las acciones correctivas viene implícita una acción preventiva, es evitar que haya una recurrencia, ¿no? Que ahora sí viene. Pero, pues, quedaba, como dices tú, al final en un requisito documental, ¿no? Un requisito documental y era un check en para pasar lista de lo que tienes que tener en tu sistema para una auditoría. Y bueno, pues ahora en la versión 2015, la ISO lo cambiaron. Bueno, ahí fue cuando ahora sí que todo cambió dentro de mí, bueno, y de los sistemas de gestión. Así es. Porque es un enfoque que ya traían otras normas, de hecho, a lo mejor no como estos riesgos y oportunidades, ya lo dije, riesgos y oportunidades, pero sí venían como en el tema de identificar qué cosas malas pueden suceder. Eso es.
por ejemplo, en la ISO 22000 o en la FSA 22000 venía la identificación de peligros de inocuidad. En el tema de 14 venía lo de los aspectos ambientales, en la 18 y luego, pues en la 18 venía 18000, que es la OSAS 18000 antes de la 45, venía el tema de peligros, pero en las de calidad y en todas las demás no existía como tal. Entonces yo creo que ahí el que incluyeran el poderosísimo enfoque basado en riesgos fue un acierto, pero no quedó claro tampoco que esas son nuestras acciones preventivas, no queda claro. Bueno, sí, ahora sí que es cuestión del enfoque que se le ha dado, ¿no? De cómo domines el sistema y vayas asociando que una acción preventiva te lleva precisamente a un enfoque basado en riesgos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a detectar tus riesgos? ¿Y qué acciones vas a aplicar para evitar que se te presente estos riesgos? Claro, porque entonces ahora las acciones preventivas se llaman acciones para abordar riesgos y oportunidades. Así es. Ahí queda, ¿no? Si yo ya estoy viendo que algo me puede pasar mal o las oportunidades que no le hacen mucho caso y va a pasar lo mismo. En la nueva versión de la norma que viene el próximo año van a separar los riesgos y oportunidades, claro. Yo estoy esperando que liberen el borrador para poder ver cómo hacemos algo por acá y explicarle aquí a todos los que nos vean hacia dónde van estos cambios, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces en este caso que ya son las acciones para abordar los riesgos, la intención es que identifiques estos sesgos que tienes hacia lo que puede pasar que esté mal o las oportunidades que nadie les hace caso, por eso las van a poner más claras en la nueva versión de la norma, pero que ahí están. Entonces, esos temas también positivos que tú pudieras tomar y establecer esas acciones preventivas, que le vamos a decir acciones para abordar riesgos, y entonces ya es un requisito que siempre lo tienes que hacer, y ahora sí llegas a todas las empresas y todos lo tienen, ya no es nada más un requisito documental. Eso es, digamos que ya no va a ser porque lo pide el auditor, ¿vale? Sino que es algo que lo que tienes que analizar, qué es lo que pudiera salir mal, qué puedes hacer para evitar desde ahorita que pudiera llegar a presentarse una situación no deseada. Claro. Y fíjate que este tema de tener un enfoque en riesgos y oportunidades, o impactos, no nada más es un tema del sistema de gestión de calidad o de seguridad ambiental, sino es un tema de sostenibilidad. Las empresas que van a realizar un reporte de sostenibilidad o están interesadas en una estrategia de sostenibilidad, lo primero que tienen que hacer es identificar los riesgos, los mentados ESG o ASG, para establecer entonces qué cosas me pueden impactar, y ahí su estrategia de sostenibilidad realmente es eso, acciones preventivas, en teoría, ¿no? Debería ser por ahí. ¿Ok? ¿Podemos poner un ejemplo? Pues muchos, yo creo. Muchos incluso de temas que eran como cosas que se identificaron, que hemos visto que no, al contrario, que no se identificaron, y que vemos que incluso ha habido hasta escándalos bastante mediáticos, sí, porque no identificaron un riesgo o porque no tomaron la acción preventiva. Por ejemplo, un proceso que no identifica el riesgo de una fuga de una sustancia química, ¿vale? Esto pone en riesgo tanto a personas como medio ambiente y, bueno, instalaciones también en caso de algo más. Entonces, prevenir que no suceda ningún tipo de desgracia, pues es una estrategia sostenible, ¿no? Claro. Se me hace que viste la película de Aguas Negras, la del teflón. El teflón. El caso del teflón. Entonces, vea, hasta películas hay de eso, ¿no? De temas que no se tomó esa estrategia, que debieron haber hecho, a lo mejor en este caso, identificar y establecer qué es lo que se tenía que hacer, y eso le costó mucho dinero a DuPont, porque hubieron demandas. En Estados Unidos ya es que te demandan por todo. Y fíjate, algo más reciente, hace unos días, en el Estado de México, que hubo un incendio, una explosión por fuegos artificiales. Esos son como pirotecnia. Entonces, esto es un riesgo que pone, ahora sí que en peligro, no sé, el gobierno a lo mejor no ha terminado de implementar acciones preventivas para evitar que sucedan ese tipo de desgracias que suceden y suceden. A lo mejor sería más correctiva, pero tampoco la gente que se dedica a eso tiene esta visión
de implementar este tipo de acciones que prevengan desgracias al ambiente, a la propiedad a las personas, y a las personas sobre luego todo. sí hay muchas personas, el tema de la gente que se quema, o bueno, hay mucha gente que llega a fallecer, ¿verdad? Entonces, sí es importante precisamente identificar, y como yo vamos a hablar como en la parte como empresa, como negocio, el identificarlos con tiempo, porque me puede generar un costo financiero, un costo de reputación, un costo de mercado. Entonces, sí va a ser bien importante lo que decíamos, un costo en vidas o impactos ambientales. Entonces, eso va a ser importante para reducir todos estos impactos que se pudieran generar, ¿no? Así es muy triste, pero ahora sí que hay que cuidar también hasta la imagen. A veces no se dan cuenta y hay riesgos de imagen de empresa que ahorita es muy sonado. Si hay algún detalle en una red social acerca de una compañía también, ese riesgo hay que documentarlo y ver cómo puedes prevenir un detalle de esta naturaleza. Claro, o sea, digo, hay temas que si se viralizan o se hacen mediáticos, impactan. Por ejemplo, hay empresas donde puede ser los dos, pero bueno, algunos que cotizan en bolsa, el valor de sus acciones baja de una manera increíble. O en el caso de mercado, lo que decía, ya el usuario, ¿verdad? El cliente ya se da cuenta de el poder que tiene su decisión de compra. Entonces, eso es lo que debemos estar midiendo. A veces creemos que las cosas no se saben, pero en este momento de la historia, ¿verdad? Donde todos somos un reportero porque traemos, o nos creemos, sí, sí, un reportero porque traemos un celular en mano, o un documento que podemos hacer, un documental, se puede hacer viral. Entonces es muy importante que pensemos en eso, ya si nos queremos ver así como decirlo, muy materialistas, ¿no? Eso ya no es. queremos ser así como, ay, el ambiente, la vida de las personas. Bueno, las empresas también deberían de estar considerando esto, no es nada más el medir tus riesgos, ¿verdad? Incluso tomar tus oportunidades, no nada más es un tema de verse bonito, sino un tema que les puede generar pérdidas o ganancias. Sí, y realmente hay muchísimos ejemplos y que son mediáticos, pero con todo de estos temas, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hablar de diferentes puntos de vista, como puede ser lo social también, ya vamos a dejar un poquito lo ambiental, y ahora vamos a lo social, el tema de los proveedores de Nike, que en su momento, ahorita ¿también? No tengo el dato en qué año fue, pero salió que los proveedores que le maquilaban los tenis o alguna parte de sus productos estaban en un tema, un contexto prácticamente de esclavitud moderna, los tenían a las personas, y entonces ese fue un tema muy fuerte. El tema también, el de Foxconn, que es un proveedor de Apple, ¿ok? Donde ellos se hicieron ahí un tema muy mediático para Apple porque Foxconn tenía a su gente pues como enjaulada, así como que trabajaban en un lugar, pero las condiciones eran tan extremas las de trabajo. Lamentables. Sí, entonces ahí eso se pudo prevenir si hubiese identificado que había un tema, ambas empresas, un tema de alto riesgo de los temas de derechos humanos en sus proveedores. Claro. Porque digo, si tú contratas a alguien en una empresa, y a lo mejor voy a sonar prejuiciosa, pero por lo menos en, no sé, en la India, anteriormente incluso en China, ahorita entiendo que ya no es tan así, pero en su momento igual habían ahí algunos temas medios raros, pues ya sabes que estás adquiriendo este riesgo, entonces tu acción preventiva debe haber sido hacer una evaluación, ¿verdad? A lo mejor de esta parte de tu cadena de suministro, y no esperarte a que te saltara ahí el tema, ¿no? Ya de una forma mediática, entonces no tomaron acciones para abordar. Yo creo que ni siquiera identifiquen. Esas empresas, claro que identifican. Claro, porque al final esas empresas, la imagen que venden es precisamente que están comprometidas con todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Con ser una empresa socialmente responsable y, bueno, otros temas que no vamos a profundizar más. No lo sé, Silvia. Acabo de ver ahí una publicación de empresas que más están impactando y hay una lista, no son eran 4 empresas, pero no lo sé. Sí, ya, mira, por ahí está me rompieron el corazón, ya no creo en esa empresa. ya no creo. Ya no creo en los comerciales. Qué raro, ¿no? ¿Para qué serán? Entonces,
sí es muy importante esta parte de identificar los riesgos y tomar las acciones adecuadas. Y, por ejemplo, aterrizando un poquitín en esta área en la que estamos ahorita en Carmen, acciones preventivas o análisis de riesgos enfocados a todo esto que puede haber o que está pasando más bien en la isla con el tema económico. El o sea, ya flujo. vimos ambiental, ya vimos social, ahora económico. Sí, o sea, ¿cuál es el enfoque de riesgo que le pones basado en riesgos que identifican en las compañías ante este tipo de situaciones? Que a lo mejor en algún momento ya había pasado, o a lo mejor no, pero si dependes de solamente un cliente, ¿qué acciones tienes para, pues, prevenir que el riesgo te afecte realmente en todo lo que es la operación, económicamente, con otros contratos, con tu imagen, con tus empleados? O sea, ¿cómo lo... Mira, yo creo que manejan, ahí esto es algo que se viene arrastrando. O sea, mira, mi hijo tiene 21 años, por eso sé que fue hace más de 21 años, porque ni siquiera era mamá. Y me acuerdo que yo estaba en una empresa muy grande y yo les decía al gerente que veía la parte de operaciones y les decía, ¿por qué si esta empresa es tan buena en este giro, en lugar de buscar otros mercados, están ampliando el giro? O sea, digo, sí entiendo, en ese giro que va hacia donde iban hay mucho dinero, claro, y obviamente creció mucho a partir de eso. Pero yo le decía, es que para mí el depender de un solo cliente, o sea, a mí se me hace bien riesgoso. Y entonces muchas empresas actualmente han cerrado o están al borde de la quiebra por un tema de flujo, porque aunque vas a decir, ya están pagando, pues sí, pero si me debes 1,000 pesos y me pagas uno, ¿qué haces? Como no hay manera de que ellos subsista. ¿Qué haces, no? Y las que se están afectando más son las pequeñas empresas. Entonces le decía yo, ok, si ustedes tienen esa parte de riesgo por algún motivo, aquí se consideraba como que al ser, pues sí, Pemex, una empresa del Estado con una línea que prácticamente es de alta relevancia para la economía nacional, pues difícilmente se iba a dar una situación como esta. O sea, algo que yo creo que nadie consideró que se pudiera dar, que entraría en lo que maneja la ISO 22301 como un evento disruptivo. No debería de ser, porque que te dejen de pagar los proveedores para una empresa que tiene muchos proveedores es difícil, y nunca había pasado aquí. Sí. Pero al final termina siendo lo que nunca había pasado, que nadie se esperaba, y de repente pues pasa el tiempo y las empresas cada vez, muchas, algunas no todas, pero muchas están en una situación muy crítica. Entonces, ese es el tema de que como no identifiqué o pensé que un riesgo, que es exceso de confianza, pues no, nunca iba a pasar, nunca me van a dejar de pagar, además sí, o a lo mejor lo tenías evaluado en un riesgo menor, ¿no? Exacto. O sea, no le dabas la importancia. Ahí yo creo que, por ejemplo, para las empresas vale muchísimo la pena que tomen en cuenta el hacer un plan de continuidad del negocio. Esos son para esos eventos disruptivos, esos riesgos muy elevados que difícilmente van a pasar. ¿Y qué deberías de hacer para mantener a tu empresa, a tu organización viva? O sea, sobre todo prestando el servicio, proporcionando el producto. Entonces yo le llamo, y tú que estuviste en la parte del área marina, vas a entender, ponerse en calado de supervivencia. Así es. Entonces las embarcaciones, cuando viene un huracán o demás, tienen un calado que le llaman calado de supervivencia. Así es. Entonces, creo que sacan lastre o lo que sea, eso le va a permitir, navegar la tormenta o la situación, y al final pues riesgo. Exacto, a las condiciones normales. Entonces, en este caso, para eso es, y eso está enfocado en los riesgos mayores que ponen pues la continuidad del negocio ya en riesgo. Porque al final, en este caso, el factor no lo puedes modificar, el factor no lo puedes controlar, pero lo que puedes controlar es la manera en la que vas a reaccionar para que no te afecte. Exacto. Entonces, por ejemplo, si para sobrevivir 3 meses necesitas cierto stock en algunos materiales críticos y para el pago de nóminas, de impuestos, etcétera, pues ese colchón es el que deberías de tener previsto, que dices, bueno, así como cuando se manda la comisaria de emergencia, ¿no? Que dices, bueno, pues tienes que tener comida para 14 días, ¿no? 14. Entonces, cuando viene un huracán, todo esto, bueno, ese es tu stock de emergencia, ¿vale? Pues entonces,
esa parte es la que a lo mejor tendrías que ir considerando para, pues, 3 meses o 6. No, hombre, pues un año. Ahí tienes que ver precisamente la relevancia de tener un área financiera fuerte también, ¿sí? porque entiende que debe haber una previsión. De hecho, en Totalmente. teoría, una empresa cuando empieza a tener utilidades, una parte debería tener como un resguardo, algo que a lo mejor esté como en esa inversión en paralelo a lo que hago yo como organización, para tener lo que dices, tener mi suministro de emergencia. Eso es. Entonces, ahí es cuando te das cuenta si funciona realmente un sistema o si solamente está hecho de papel. Sí. Porque si tienes un sistema, si lo tienes considerado, tienes tus listados, tienes tus enfoques a riesgos, pero realmente estás considerando en este riesgo, en tu matriz de riesgos, aspectos importantes como estos. ¿O qué es lo que tienes considerado en tu riesgo? Si solamente es un riesgo identificado de manera operativa para evitar un accidente, para evitar la contaminación, pero para el funcionamiento de la empresa, o sea, ¿realmente el sistema está trabajando o solamente es papelito? O sea, solo es como de hacer, aquí entraríamos ya en el tema de hacer nada más mi contexto, porque se supone que de ahí vienen mis riesgos, como como dices, por hacer el check. Exacto. Es que ¿cómo hacemos un contexto muchas veces? Ya está. ¿Cómo hacemos el contexto? O cómo hace, ¿no? Vamos a poner hacemos porque no me gusta decir, ay, la perfecta, bueno, pues hacemos. Sí, ahorita vamos a hacer nuestro contexto, ándale pues, agarro, saco mi foda y como que crees que no tenemos, y ya al feeling, ¿no? Sí, somos más o menos como que de esa gente que le gusta ver las noticias, leer, pues dice, oye, fíjate que ahorita oportunidad, ¿no? Y a lo mejor nos conviene más un pestel, ¿no? Dijimos, bueno, pues vale, va. ¿Sabes a mí qué me gusta hacer? Yo todo lo tropicalizo. Entonces agarro mi foda y el pestel lo uso como un checklist. Ajá. Digo, a ver, cuestiones políticas. Vale. Va, interno, externo, bueno, mal, va. Oye, la parte ecológica o ambiental, ¿no? Pues y así lo soy yo. La parte tecnológica, bueno, venga. Ahí va uno. Ponle que luego uno así, pues es ok, va, que es uno de los, sí lo sugeriría, porque aparte en la 18,000 y en la versión anterior de 14,000 sí te decía algo así para el tema de los peligros y aspectos, incluso decía de los temas tecnológicos. Pero vamos al contexto como está en el 4.1 y 4.2. Cuando realmente hay documentos, o sea, hay fuentes donde nosotros podríamos verificar realmente en nuestro contexto externo. Sí. Tomar información para nuestro contexto interno. Lo hacemos de feeling, lo hacemos de... Yo creo que, ponle. Cuando oye, los del Foro Económico Mundial, cada año, en las primeras semanas, creo que es prácticamente la primera, segunda semana, exagerando, tú ya tienes el reporte anual de cuáles van a ser los riesgos más riesgosos. Ahora sí, los riesgos más riesgosos. Lo que más, las tendencias, digamos, ¿no? Del mercado. Claro, entonces ahí puede ser una fuente. Los metadas Big Four sacan reportes donde vienen los temas relevantes, las oportunidades, los riesgos, que normalmente lo hacen levantando información de los CEOs de las empresas más grandes. Que dices, ya sabe mucho ese señor CEO de X empresa grandotota, ¿no? Sí sabe porque esas empresas pagan inteligencias. Así es. Hacen investigaciones con empresas que les dan ahí, dicen, mira, aquí está, y les van poniendo información. Te digo porque una vez audité una de esas. Esa profundidad no es y me por quedé, sí, con el ojo, mira, cuadrado y así grandote, porque traían un tema de inteligencia artificial, un tema de cosas que ellos identificaron para su giro muy particular. Y estamos hablando de antes de que saliera el ChatGPT, porque ahora todos también ya hablamos fácil, de sostenibilidad, ¿no? Y inteligencia artificial todos, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas como las Big Four que sacan estos reportes en los primeros meses, normalmente serían, les voy a dar Ernst & Young, PwC, Deloitte, y me está faltando una que es KPMG. Y otra que es buenísima con la información que te está tirando todo el tiempo es la de McKinsey. Esas consultoras tienen información. A veces también déjame comentarte que en algunos casos es más la fama por la gente que trabaja con ellas, ¿eh?
Yo creo que en los reportes a mí sí me gustan sus reportes. Ajá. Te voy a decir que es lo que no les confío mucho, la ejecución. Ah, ok. La ejecución, ahí sí yo como que los veo Sí, así es lo como que de te comento, repente me tocó hacen algunas cosas. en algún momento trabajar un poquito con alguna de ellas y pusieron como becarias que no conocían muy bien el proceso para atendernos. Entonces, eso no me gustó ni me dio confianza porque digo yo, pues aquí no hay asesoría más a fondo, no conocen exactamente el proceso, no conocen exactamente pues un sistema de gestión y cómo son los procesos que lo van alimentando y no tienen la experiencia para darme un consejo. Sí, ¿no? mira, pero bueno. No, eso... y sí entiendo y estoy muy de acuerdo, porque te digo también por eso, los reportes me gustan porque le invierten y todo. Sí. La ejecución es lo que yo no les confío, porque también me tocó que en una de las Big Four nos asistieron en una empresa en una fusión. Era una fusión de dos empresas, obviamente pues empresas grandes, porque pues claro, para que les paguen, no cualquiera. Y ellos lo que querían entender es cómo estaban los procesos, las áreas, y entonces hablaron con algunas personas, y no es porque, así como a lo mejor porque me rompieron el corazón, me sentí discriminada, pero yo llevo todos los procesos, todos los procedimientos, indicadores. A mí jamás me preguntaron nada, no me pidieron información del sistema de gestión. Entonces, sí, como y se supone que de ahí vas a tomar decisiones, entonces sería un punto importante a verificar, ¿no? Pues sí, porque yo diría, oye, ¿sabes qué? Compárteme los procedimientos. Claro. Por lo menos al ponle que no... Eso voy, o sea, lo lees y dices, bueno, esta es tu manera de trabajar y voy a verificar que con esto que estás escribiendo aquí cumplas todo lo que tiene que decir por acá el fundamento, ¿no? Claro, porque en una fusión estamos hablando de temas, sí de cultura, obvio que tienen que entrevistar a todo el mundo, pero también duplicidad de funciones, duplicidad de procesos. Entonces tienes que entender qué procesos están de qué lado para decir, ok, mira, pues dale las gracias. Sí, ¿no? También. Sí, porque habíamos 2 de QHC, 2 de compras, 2 de... ¿Qué vas a hacer? Porque esa empresa tenía oficinas aquí, las 2 empresas tenían oficinas. Entonces, pues como que sobra alguien, ¿no? Precisamente ahí debieron de haber hecho su análisis por los cambios, ¿no? Sí, claro, pero bueno, entonces yo creo que el tener en este enfoque, entonces, que decías, ¿no? Integrado. Así es, en el contexto. En el contexto, exacto. Identificar desde ahí y luego es cómo lo vas integrando en tu planificación estratégica, porque algo que yo veo que pasa es como que hacen el FODA, lo hacen bien, y dices, pues está... Y luego llegas a las acciones preventivas o a las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso es. Y ya no hay, o sea, ya no hay conexión. No sé si te ha pasado. Sí, y hay algunos lugares en los que no ponen ninguna acción. O sea, no, bueno, eso ya está peor. Identifican sus riesgos, pero no lo complementan con la acción que van a aplicar para afrontar esos riesgos, ¿no? Sí, ahí, o sea, como... Esa es la acción. Ahora, la preventiva. Sí, digamos. O sea, pero ahí estamos pensando que ya no cumplirían este requerimiento de acciones o en el caso de la sostenibilidad, las estrategias, ¿no? Para el de sostenibilidad. Sí, pues pero sí pasa, ¿eh? O sea, sí me ha pasado algunos temas de decir, oye, ya identificaste que traes un tema de un riesgo ambiental alto. Y a veces ¿qué estás haciendo? Claro, pero a veces se presta a que, como dice, tu matriz de riesgos, omitimos las oportunidades para empezar. Y a ver, ¿cuáles son tus riesgos? Entonces vienen y te preguntan, pues sí tienes esto. Ya está. Check, ¿no? Y no te dicen o no le dan seguimiento al tema de, bueno, ¿y qué vas a hacer para evitar que esto te pase? Que ya detectaste aquí tu lista infinita, bueno, pues ahora, ¿qué vas a hacer para evitar que...? No hay ese seguimiento. Entonces, en algunos casos sí, y en algunos casos son tan altos los estándares que se ponen ellos para evitar esos riesgos que tampoco se cumplen, ¿no? Entonces se vuelve algo irreal y volvemos al asunto de un sistema de papel. Sí, pero bueno, al final de cuentas es el asegurarse entonces que estos riesgos y oportunidades, que por eso me gusta la parte de ESG, porque ellos que le llaman los IROS, impactos, riesgos y oportunidades, que
hayamos identificado, asegurarnos de que sí existen acciones para atenderlos. Que igual dices, oye, es que identifiques 60 diferentes riesgos y oportunidades, pues darles un nivel, o sea, tener un sistema que también por eso me gusta la parte de la sostenibilidad, porque ellos sí tienen como esta parte de lo que llamamos materialidad, que es esto el contexto, es decir, ok, ¿cuáles son los temas más relevantes y sobre los que sí voy a tomar acción? Sobre los que te van a impactar, ¿no? Exacto. Como... Que digan, oye, fíjate que voy a decir una tontería, tengo el riesgo de que llegue un tsunami, porque estoy en una isla, por ejemplo, nosotros tenemos una isla. Sí. Sí, pero ¿qué probabilidad hay? Eso es. O sea, no voy a invertir en hacer voy a decir tonterías, una barda para que si llegue o un búnker donde voy a entrar. No nos serviría mucho. O sea, no tiene caso invertir en eso porque la probabilidad de que pase a lo mejor es muy baja y realmente, no, como dices tú, no nos va a servir de mucho. A ver, aquí no podremos hacer un búnker subterráneo porque excavamos y hay agua. No, agua o lo de las fosas, ¿no? O fosas sépticas. Sí, aguas negras. Entonces, yo creo que igual esta parte de decir qué cosas sí voy a atender y entonces enfocarme en eso. Así es. Y meterlo como parte de esta planeación estratégica o la parte de mi estrategia de sostenibilidad. Eso es. Para que sí quede muy claro. Yo creo que eso sería, ¿no? Ya que tengo mi contexto, ahora es hacer bien estas acciones para tener una estrategia. Sí, la idea de esto es identificar, evaluar, darle un tratamiento, el monitoreo continuo de tu riesgo identificado y eliminando pues eso, una, digamos, acción preventiva por separado, ¿no? En solitario, digamos, sino que vaya todo de la mano y vaya pegadito para que puedas hacerlo también de una manera más sencilla. Identificas todo y va como cadenita ahí. Es que al final es el enfoque sistémico, ¿no? Y que también no entendemos que por eso es el primer punto, el primer paso, tanto sistemas de gestión como en la parte de sostenibilidad, que yo sé que va muy de la mano, es porque lo primero que hace uno es identificar precisamente nuestro contexto interno y externo, nuestros riesgos y oportunidades. Así es. Y luego las acciones es la base de toda la demás estrategia que vas a hacer, todos tus procedimientos, todos tus indicadores, todo este tema. Entonces, creo que ahí esta parte es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para poder tener algo que sea más holístico, pero sobre todo más efectivo, ¿no? Más real. Pues más práctico. Eso, me gusta. Más práctico. Por eso ahorita con estas revisiones de la norma, de las que van a venir, pues hacen un poquito más de énfasis, ¿no? En esta parte de la prevención, del enfoque a riesgos aplicado, de las oportunidades. Y es, digamos, que la manera de decir, no se han ido las acciones preventivas, siguen aquí, hay que trabajar más en ellas, o sea, no porque no venga tal cual descrito la necesidad de cumplimiento como una acción preventiva. Claro. Sino que es ya algo que va implícito y que tienes que considerar en cada uno de tus procesos para evitar que tengas problemas de acuerdo a cómo se va desarrollando tu sistema. Es que es eso, yo creo que aquí es darle esa relevancia a este enfoque en riesgos, que fíjate, yo creo que desde ahí viene un poquito el sesgo, porque lo que se habló al principio decían, y así lo dicen en la norma, es enfoque basado en riesgos. Así es. Y no dicen riesgos y oportunidades. Por eso desde ahí ya empezamos mal. Pero es precisamente que nos quede como que esta conciencia de la importancia de identificarlos, riesgos y oportunidades, de tomar estas acciones, y ¿sabes qué? Y que sea de un tema de cultura organizacional. Qué importante, Carmen. Sí. Porque luego esta parte de los riesgos también solo la ven como, pues que la define el encargado del sistema y ya está. Y es un tema que no se vuelve a tocar, solamente lo sacan cuando es una auditoría, viene el auditor y te dice, bueno, a ver, ¿tienes identificadas tus riesgos y oportunidades? Sacan su matriz, pero yo creo que no tienen idea realmente ni de lo que dice la lista o la matriz, porque nunca lo han leído. Sí, así como dices, y es triste realmente porque a veces ni siquiera involucran a las personas en determinar los riesgos que pueden estar saliendo de sus procesos.
Y esto fíjate que lo veo muy común en el tema de aspectos ambientales, peligros, estas cosas que a veces salen más del tema de las áreas operativas y que a veces les preguntas, les dices, oye, ¿cuáles son sus peligros o cuáles son sus aspectos? Y ellos te empiezan a decir, no, pues yo tengo esto, Claro. esto. Y luego dicen, ok, vamos a ver tu matriz. Toin. Y no está, así como que es, creo que aquí faltan cosas. Entonces, y de ida, cosas que tienen ahí que ya a lo mejor sí se identificó que es un riesgo muy alto Claro. y las personas no son conscientes de ese tipo de riesgos. Entonces, creo que eso es importante, que sí se interaccione y que también, o a veces no solo lo guardan, o a veces es porque la alta dirección, como lo veo como algo estratégico y casi es muy secretísimo, no quiere que nadie sepa lo que hay ahí. Así como de... Pues no debería ser así, por eso el sistema, de hecho, las normas, la 14 y la 45, hacen mucho énfasis en la participación de los trabajadores Sí. para con el sistema. Sí, Entonces sí, es importante que si ustedes son los responsables de un sistema o nada más participan dentro del sistema como observadores, pues no, que le pierdan ese miedo y se involucren más, pregunten, lean, que sea más proactiva, ¿no? Esta dinámica claro. para con el sistema. Sí. Sí, a veces ni siquiera sabemos dónde consultar una matriz de riesgos, ya se llame matriz de riesgos de oportunidades, ya sea la matriz de peligros de aspectos, la de los riesgos de soborno, de la que sea, Sí, la o que sea, la que nuestro sea. análisis de materialidad, no sabemos, No, ¿no? O en el tema de sostenibilidad, luego esa identificación, precisamente el análisis de la materialidad, solo sí. lo publican, y algunos, porque por ahí vimos uno que no traía análisis de materialidad. Entonces, o sea, dice que sí lo hicieron, pero no vi el No análisis está. reflejado en el reporte. Y entonces, solo lo sacan en su reporte de sostenibilidad que sacaron en el año. Nadie supo, nadie se enteró. Nadie sabe, nadie Oye, supo. mira, estos son los temas relevantes para nosotros, el tema de sostenibilidad, nadie. Nada. O sea, que si quieren saber, lo que quieran saber de sostenibilidad, vayan al reporte que vamos a publicar una vez al año y ahí está en nuestra página de internet, dice, no, esa no es la manera. No, porque no coincide, esa no es la realidad. No, o déjate, supongamos que es la realidad, pero bueno, ¿de qué sirve si la gente no lo sabe? Por eso digo, si no hay, a lo mejor, si no hay un buen ambiente de trabajo, si no hay una cultura organizacional, si no se cuenta con los medios necesarios, la infraestructura para desarrollar de manera adecuada el trabajo, si no se toman decisiones con base a los indicadores que se establecen, pues poca sostenibilidad real puede haber en este sistema, en un sistema así, ¿no? Y es que, por ejemplo, si yo entiendo cuáles van a ser mis temas materiales, los temas importantes, que en este caso se supone que son riesgos, oportunidades importantes, pues también sé qué cosa, por qué están a lo mejor haciendo un programa de algo, de algún tema, lo importante que es que yo participe, lo importante que es, a lo mejor pongamos en la parte de peligro, la parte de seguridad, pues que yo siga mis procedimientos, que como que yo siento que se va perdiendo esa conciencia de las personas, claro, de lo importante que es que se realicen o se apliquen los procedimientos o protocolos que están estableciendo las empresas y que bueno, hay que cumplir para precisamente tener estas acciones preventivas en este tema. Sí, bien, yo creo que uno de los principales puntos es el involucramiento de todo el personal. Sí, yo creo que sí. La competencia también un poquito. Sí, claro. Ok. ¿Y sabes qué también? En el caso de las empresas que son un poco más complejas, es el tema de toda la información que tienen que gestionar. Claro. Oye, por ejemplo, en el caso que he mencionado en otros lados, como una planta química, como una plataforma de perforación. Sí. Oye, ¿te imaginas la cantidad de riesgos que tiene una empresa de ese tipo, de diferente nivel, tanto los estratégicos, que son los que más impactan, o los operativos, o los... Entonces, imagínate, yo soy a lo mejor igual y es el buscar alguna herramienta digital, este análisis sí, que nos facilite de datos, el análisis de datos. Sí. Ahora sí que hay que tratar de sacarle provecho lo más que se pueda para tener datos en tiempo real y poder tomar decisiones con base en eso, ¿no? Pues o sea, sí. que realmente te ayude la
tecnología que realmente te ayude todo lo que puedes tener, tu sistema, todo lo que la empresa invierte para prevenir, ¿no? Sí, bueno, primero que invierta, ¿verdad? En eso, sí. Sí, Pero sí sí. facilita mucho porque imagínate si a veces con los sistemas de gestión sencillos, una calidad, seguridad, es difícil identificar estos riesgos y llevarle un monitoreo. Ahora imagínate con la sostenibilidad, que son como 450,225 temas. Bueno, pues poco a poco. Al final muchas cosas ya se hacen, pero se hacen sin que sea permeable el asunto y sin que llegue a todos los niveles. Entonces, no se ve reflejado realmente el avance de un sistema y luego se nos hace un poco pesado o complejo o los conceptos, pues como no estábamos familiarizados, no nos involucramos, ¿no? Con el asunto. Claro. Pero ya son cosas que se hacen, porque así es como debería ser. A veces decimos, ay, ahí vienen los de calidad o ahí vienen los de ambiental para ver lo del sistema o lo de seguridad. Y aparte, ¿a qué hora voy a hacer eso si tengo que hacer mi trabajo? Y no, yo considero que es tu trabajo con calidad, con responsabilidad ambiental, con respeto a la seguridad, a la salud. Entonces, a tratar de hacer las cosas, pues eso, con un sistema también, si lo tienes, anticorrupción, cumpliendo todas las normativas de ciberseguridad que están establecidas en tu empresa. Entonces, no es mi trabajo y aparte lo que venga de un sistema, sino es ya tu trabajo enfocado a lo que está ya desarrollado en el sistema. Entonces, claro. Es apegarte. Claro, y que de hecho mucho énfasis se hace en los sistemas de gestión de cualquier tema, y que es la toma de conciencia para entender por qué tendríamos que estar aplicando los procedimientos y las consecuencias de no aplicarlos. Eso es. Entonces, yo creo que ahí va a ser esa parte bien importante, porque de ahí va a partir todo. Y sobre todo lo que es, yo estoy muy de acuerdo en este tema de la comunicación, porque muchas veces puede pasar que se fragmente. ¿Qué quiere decir? Lo que piensa y considera la alta dirección es una cosa, lo que hace en los mandos medios es otra, y lo que hace la gente operativa es otra. Totalmente. Y no fluye la información de una manera adecuada, entonces todos hacemos como que trabajamos porque todos creemos que estamos haciendo algo y entonces no entendemos ni siquiera hacia dónde vamos todos juntos. Porque la verdad es que a veces no vamos a ningún lado porque como cada quien va para su Exacto, lado, ¿no? Sí, porque a veces a cierto nivel pones un filtro para que se vea bonito y quede bien y cumpla. Y luego vienes a otro nivel y dice, bueno, pero es que estos resultados no los puedo entregar porque son muy bajitos. Entonces vienes y le pones otro maquillaje así, otra capa. Y luego viene el otro y le pone otra capa. Y al final el que está, cuando vienes y ves hasta abajo, pues no coincide con nada de lo que se ha entregado, ¿no? Y es que, exacto, y es que pasa muchas veces que dice, ay, es que si lo entrego así me van a regañar, oye, es que si lo muestro así, hasta en la auditoría, ¿no? En una auditoría me van a poner tache, es que si lo muestro así, el cliente me va no sé qué, es que si lo muestro así la autoridad, es que, pues, pero al final, pues, ¿de qué sirve si no estoy viendo realmente qué es lo que está pasando y qué acción puedo tomar? Es decir, no estoy identificando, bueno, a veces ya no son tan riesgos porque ya se empiezan a materializar, y entonces no puedo evaluar ahí cuáles de estas acciones están funcionando, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí ya tocamos varios puntos, muchas debilidades que por ahí se traen, pero también algunas estrategias que pudieran servirle aquí a las personas que nos estén escuchando, a nuestros followers de Sostenible. Así es, eso es. Dice, a los tres, no, esperamos que sean más, que puedan beneficiarse de alguna manera también de esto. Ya lo vimos ahí, pero realmente ya si quisiéramos darle una orden y decir qué es lo que debería hacer mi empresa el día de hoy para implementar bien este enfoque en riesgos y oportunidades, para hacer también el énfasis y adelantarnos a los cambios que vienen. ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Por dónde empezarías tú, Silvia? Pues mira, desarrollando una metodología que pueda ayudar a involucrar a todo tu equipo, que lo integre. Eso sería una parte para lo que comentábamos de la comunicación, ¿no? ¿En qué aspecto? En la identificación de riesgos. Como lo mencionabas hace un ratito, a veces tú vas con la gente de campo y la gente de campo sí tiene bien identificados cuáles son los riesgos y resulta que eso no está reflejado en las matrices. Entonces, la cuestión sería integrar a todo el equipo para que se puedan hacer este tipo de matrices más
productivas, ¿no? Que sean más productivas. Que sea parte de una planificación, que no nada más esté como a la y se va. O como decíamos, parte del check para una auditoría, ¿no? Ya lo tengo considerado, ya está. No. Establece también monitoreo de riesgos, porque a veces también los riesgos cambian. No todo está escrito en piedra y las situaciones, las circunstancias van cambiando. Entonces, eso también, que no sea nada más, híjole, a ver qué voy a reflejar este cierre de mes, a ver qué se me ocurre, ¿no? Es que ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro o el agua hervida, o sea, hay normas como la ISO 31000 que nos puede ayudar a establecer una metodología, la 31000, un proceso, mejor dicho, aquí es un proceso de evaluación de nuestros riesgos. La 31010, ahí sí hay metodologías, y ¿sabes qué? Nos dicen para qué tipo de riesgo voy a usar, qué metodologías o para qué etapas, si para la identificación, si para la evaluación, si para el control. Y tenemos otras para también los temas de sostenibilidad, como es un acoso. Hay un acoso para identificación de riesgos de bueno, ESG. Ahí la tienes ya, claro. Y hay otra cosa también, que ese es el tema para la parte estratégica, que es riesgos empresariales, un acoso para riesgos empresariales. ¿Qué es lo que hace esta? Empezamos por todos estos temas estratégicos y ya te dan metodologías, entonces no ya lo tienes, claro. Que o sea, ir no hay que quebrarse la cabeza, ni hay que andar rompiéndose las uñas para ver cómo lo vas a sacar, de dónde lo vas a escarbar, ¿no? Ya está. Entonces, ¿quiénes van a hacerlo? O sea, ¿quién va a hacer que se lo lea? Y bueno, si te parece que se toma un cursito, nunca está de más entender bien las metodologías y luego desarrollar, como dices tú, tu protocolo. Y sabes algo que incluso viene en la norma de información de sostenibilidad que entró en vigor en el 1 de enero de 2025, que dice que hay que tener comités de riesgos. Entonces vale muchísimo la pena que determinen un comité o quienes van a estar identificando esos riesgos y poner las entradas mínimas que van a evaluar para realizar este tipo de ejercicios. Así es. Y sí, lo que tú dices, poner esas fechas, que las normas sí te dice en la revisión por la dirección, las normas ISO te establecen que debes de estar evaluando si las acciones para abordar tus riesgos y oportunidades han sido efectivas. Sí, la cosa no es que no lo diga, la cosa es que no se hace. Sí, porque ponen, evaluamos y te voy a hacer una pregunta y por favor, si tienen su opinión por ahí, pónganla porque es un tema que en mi cabeza todavía. Una acción preventiva, ¿qué es lo que busca? Vamos a empezar por parte para que pueda yo desarrollar mi pregunta. ¿Vale? Antes de irnos, nada más para que nos quede claro. ¿Qué es lo que busca una acción preventiva? Bueno, el nombre lo dice todo, prevenir que suceda un evento no deseado. Okay. Sí, la norma dice que lo que busca exacto es algo no deseado, un efecto, de hecho lo llaman un efecto no deseado en la parte de riesgos y oportunidades. Okay. Entonces, el objetivo es que no pase lo que identifique que me puede pasar. Eso es. ¿Qué es la efectividad? Es llegar a la meta. El objetivo, lograr el objetivo. Bueno, entendiendo que una acción para abordar un riesgo es algo que quiere evitar que suceda el efecto no deseado y que la efectividad es que logremos el objetivo. Eso es. Dime tú si tú valdrías, y te lo pregunto porque me peleé por ahí con un auditor por eso, bueno, debatí con un auditor, porque yo decía, bueno, ¿cómo evalúo la efectividad de mis acciones para abordar mis riesgos? Yo decía, bueno, una muy sencilla es qué cosas que yo dije que podían pasarme no me han pasado. Si no me han pasado, mis acciones se supone que son efectivas, ¿no? Sí. Lograron el objetivo, no me pasó. O sea, yo no quería tener accidentes. Exacto, sí. Mis acciones son efectivas porque no tuve accidentes, no tuve incidentes. ¿Va bien? Pues son efectivas, ¿va? Oye, tuve accidente, pues no fue efectivo. Entonces no. Bueno, pues la persona lo que decía es que tenía que evaluar qué tanto ha implementado las acciones. Eso no es efectividad. Pues no, porque al final puede ser que sean acciones que sí necesitan implementación inmediata. Sí. Pero puede ser que las tengas ahí y digas, bueno, pues si me están sirviendo de barrera de contingencia, digamos, en la que no me está pasando nada de lo que yo no quiero que me pase, pues ya está. Y es que puede ser engañoso. Supongamos ahora un riesgo estratégico que diga, vamos a poner ahorita el tema del flujo.
Vale. y puse acciones que lo que yo quería evitar era quedarme sin flujo y no tener flujo para mis nóminas y para mis proveedores, y entonces poder seguir operando. Y entonces, pues no lo logré. Y lo que yo hice ahí, que dije, todas mis 5 acciones, no voy a decir que 5 acciones yo puse que iba a hacer para evitar que esto pasara. Por lo menos durante un año poder ser operativo, que es lo que aparte de lo que me marcan los contratos de Pemex. Y pues ya son 6 meses y ya estoy casi que cierro. O sea, ya estoy pagando los sueldos en la mitad, ya o ya no estoy pagando sueldos. Ya llegó, o sí, o peor, ya llegué al punto que no puedo pagar los sueldos, ya no le estoy pagando a mis proveedores. No estoy pagando Infonavit. O sí, mis obligaciones ya no las estoy cumpliendo. Obviamente mis acciones en mi cabeza serían no efectivas, pero según el criterio que decía este auditor, si yo implementé todas mis acciones, eso sería efectivo, según el criterio de este auditor. Porque no es por hacerlas, sino es qué resultados tienes con... Entonces, en este caso, que si mi recurso se me acabó antes, yo diría que la acción no fue eficaz. ¿Por qué? Porque mi objetivo era no quedarme sin recursos para todo este tema. Todo un año, para que te rindiera todo un año. Claro, entonces a lo mejor fui eficaz implementando mis acciones, pero las acciones no fueron eficaces porque no logré el objetivo. Eso es, así es, ni modo, una cadenita. Sí, pues es que sí, digo, sí, ahorita viendo el caso es como de, ya analizarás por qué no fueron efectivas. A lo mejor me vi muy inocente, mejor que pensé que eras Bartola y te iba a dar 3 pesos, con eso ibas a hacer todo. Y todavía quiero cambio, Sí, claro. Entonces, pero ya ese es otro tema, ¿no? Ya es un análisis y que para eso se supone que pides el evaluar la eficacia. Eso es. Entonces sí, cumpliste tus acciones, las hiciste, sí, pero ¿de qué me sirve si el objetivo no se cumplió? O sea, ok, ¿vale? Entonces ¿quedamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Exacto, sí, amiga, estamos de la acuerdo. eficacia es que logre el objetivo y si no logro el objetivo mis acciones no son eficaces. Eso es. La eficacia no es el avance de mis acciones si fueron implementadas o no implementadas. Eso es. Ok, entonces, para que quede claro. Chicos, para que quede claro y seamos realistas al momento de definir qué acciones vamos a llevar a cabo para tener nuestros riesgos a raya, ¿no? Sin que se nos presenten esos eventos no deseados. El monitoreo y la evaluación de que estas acciones hayan sido eficaces para poder mejorar nuestro proceso de gestión de riesgos. Entonces, pues yo creo que ya quedó. Yo creo que va quedando claro, esperemos que sí. Sí, por si no, porque luego de repente nos empezamos a hacer metodología, comité, competencia, identificación. Así es, monitoreo. Y monitoreo. Seguimiento. 5 puntitos. Ya está, es fácil. O sea, eso es fácil. Ya está. Ya, terminamos. Adiós. Bueno, de hecho, pues, sí, parte de esto sí. Y sobre todo también, ¿sabes qué? Identifiquemos, cuando hacemos esta parte que hablamos ahorita de la efectividad, es que hay fuentes que pueden darnos ya esta información de que algo no está funcionando bien, que nuestras acciones no fueron efectivas. Yo te voy a decir algunas. Es obvio la no conformidad, porque la no conformidad es que algo que tenías que cumplir no lo cumpliste. Puede ser un accidente, un reporte de accidente, un impacto ambiental, una queja de un cliente, un tema de denuncia de soborno, cuestiones, multas. Esas cosas que nos duele como organización. Sí, a veces no lo queremos plasmar ahí para que no se vaya a ver feíto, pero nos pasan. Esa información la debería yo traer entonces a mi comité de gestión de riesgos para decirle, mira, todo esto ha pasado, ahora vamos a evaluar nuestras acciones, y ahí pueden pasar 3 cosas. Es decir, no identifiqué el riesgo, por eso me pasó, oye, esto yo ni sabía que me podía pasar, pues oye, ponlo ahí, ¿no? La otra es, sí identifiqué el riesgo, pero no implementé acciones. Nada. Ya sabía que me podía pasar, pero dirían por ahí, me valió. Y la otra es, identifiqué el riesgo, y que a mí se me hace la peor. Es el que voy al nutriólogo, me dio la dieta y nunca la hice, ¿no? O sea, identifiqué el riesgo, definí acción. Y nunca implementé. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque mi plan de acción es el mismo que en mi no conformidad, va a ser
Sí, mi plan de acción va a ser el mismo que mis acciones para abordar los riesgos. Así es. Y de ahí les va a salir esa información. Entonces así es al final aprendizaje, ¿no? O sea, dice mi papá, darnos un consejo. ¿Aprendes por las buenas o por las malas? Claro, ¿eh? O sea, eso sí es como que siempre va a haber algo que te haga aprender. Así es. Más vale. Más vale, es más barato. Ok, entonces, pues, bueno. Conclusión, las acciones preventivas siguen ahí. Así es, ahí están. Ahí úsenlas. Así es, están bajo el enfoque de riesgo, que al final tiene que ser parte de la vida diaria. Ya está. Claro, y si de repente dicen, oye, no estoy tan seguro de que a lo mejor algo, pues vean el podcast, tomen nota y vayan y revisen sus procesos de riesgos. ¿Cómo las tienen ustedes identificadas? Sí. ¿Cómo las están aplicando? Si realmente piensan que son efectivas, si las están midiendo, si les están dando seguimiento. Sí, hagan su check. La gestión de riesgos no es un proceso que se hace una vez y ahí quede, sino que hay que estarle dando ese seguimiento constante para asegurarnos que todo esté bien y que no levantemos la alfombra y echemos todo lo que sale mal abajo que todo, es que mi gestión de riesgos es muy buena. Hay que prevenir con inteligencia. Y no artificial. Así es. La de uno. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por escuchar Sostenible. Esperemos que nos sigan, ¿verdad? Ahí en las redes, por allá traemos el temita del TikTok. Y para que puedan ver a lo mejor ahí. Sí, claro, y compartir información, que yo creo que es lo más importante. Y recuerda que un sistema que piensa a futuro es un sistema que puede ser sostenible en el tiempo. Así es. Con respecto, ya saben, a ambiental, social y, gobernanza o con la parte financiera, ¿no? La parte económica. Pero bueno. Entonces, pues gracias por oírnos. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Nos vemos el viernes. Y Sostenible Podcast. Gestión sin filtros.